Ya vamos a empezar. Bien, ahí ya estamos en vivo. Le doy la bienvenida a todos ustedes. Ya habíamos estado mucho tiempo sin clase, no, fueron 2 semanas, pero se hizo harto tiempo. Y estábamos, bueno, viendo, haciendo un análisis de qué podemos estudiar. Y basado en lo que vamos a ver este año, es que me gustaría ir a través de los métodos de estudio bíblico. Creo que son herramientas que todos necesitamos para poder mejorar nuestra comprensión de la escritura, para ir al nivel de la comprensión, digamos, y traspasando niveles no solo de la, y más allá de la comprensión, ojalá. Entonces, para eso existen métodos de estudio, como existen en todos lados y para todas las cosas. Para estudiar cualquier cosa, hoy día se necesita un método. Y, y es bueno tener y conocer los métodos de estudio para poder ir a través de la escritura con una comprensión y con una retroalimentación que sea la mejor. Amén. Así que vamos a orar para dar comienzo a esta clase. Le damos la bienvenida a los hermanos que están en Facebook también. Y vamos a comenzar esta clase de hoy. Voy a pedir a mi hermanita Rebe, a Rebequita, si nos puede llevar en oración para comenzar la clase. Amén, en este día. Amén. Dios Padre Todopoderoso, gracias Señor porque estamos aquí todos unidos, todos los hermanos aquí presentes, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, a escuchar la lección que nos tienes preparada, Señor. Gracias Padre por todo lo que nos das, Señor, por todo lo que nos diste este día y todos los días, Señor, por tus bendiciones, por tu amor y sobre todo por cómo nos vas a hablar de hoy en esta clase por medio de el pastor Claudio, Señor. Bendícelo, Señor, y que esta palabra la podamos aplicar, Señor, y la podamos entender de la mejor manera, que tu Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros, Señor, y nos esté guiando siempre para entender todo de la mejor forma. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén, amén. Qué bueno, hermanos. Qué importante poder reunirnos y gracias por la asistencia que tenemos hoy día. Bendigo a mi hermano Alejandro, el primero en conectarse cuando yo subí el link. Gracias a todos los que se están conectando y los que se van a seguir conectando también. Sean bienvenidos en esta clase. Ahí ustedes tienen el título. Vamos a estar estudiando métodos de estudio bíblico. Ahí se conocen más de 12 métodos, pero no los vamos a estudiar todos, sino que vamos a estudiar los más básicos, los que nos sirvan para ir a través del estudio este año también, el estudio de la escritura, que a partir de marzo vamos a comenzar con algo más sólido o más escritural, pero ahora me gustaría que pudiéramos ver y ir a través de los métodos para conocerlos y de esa forma, ¿no es cierto?, poder mejorar nuestra comprensión, como les decía, de la escritura y sacarle el provecho que la escritura tiene para la vida de las personas, para todos nosotros. La Biblia nos entrega, eso no es solo no es solo un libro más, no es solo un libro bueno, sino que es una herramienta maravillosa para llevar adelante el plan de Dios a través de nosotros, en nosotros y a través de nosotros, ¿ya? Así que me gustaría si alguien puede buscar allí en Segunda de Timoteo, ahí está, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Alguien lo pudiera leer? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Vamos a comenzar inmediatamente buscando en la escritura para introducir este curso. Hoy día es la introducción. Seguramente vamos a estar 2 semanas solo en la introducción, pero es importante que podamos captar todo lo que necesitamos aprender de este curso que vamos a empezar hoy día, ¿ya? Entonces, si alguien tiene allí, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, prende su Aquí lo tengo. micrófono. Ya.
Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Primer pensamiento de lo que acaba de leer mi esposa es: toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí hay a través de la historia se ha generado una especie de discusión teológica si la Biblia es toda inspirada por Dios o tiene fragmentos inspirados. Lo que dice aquí el libro, lo que dice Pablo a Timoteo es que toda la escritura es inspirada por Dios, no parte de la escritura, no lo que me gusta de la escritura, sino que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿no es cierto? Y fíjese que el primer concepto que desarrolla el apóstol Pablo dice que es útil para enseñar. Eh, la primera percepción que nosotros debemos tener de la escritura es que es un libro donde recibimos enseñanza. La Biblia es útil para enseñar, ¿ya? Es útil para enseñar. La enseñanza tal vez tenga también elementos de, no sé, porque continúa diciendo para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En algunas versiones aparece que es útil para enseñar, lógicamente, ¿no es cierto? Dice enseñar redarguyendo, corrigiendo e instruyendo en justicia, ¿cierto? Porque eso es enseñar. Enseñar es la intención que tiene una enseñanza es una corrección, es un enfocar, ¿no es cierto? El camino, enfocar dirección. Entonces, la enseñanza tiene que tener esos elementos necesarios, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos ir a través de un perfeccionamiento. Y luego lo dice, ¿no es cierto?, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El hombre de Dios no puede ser perfecto sin la palabra. La escritura es fundamental para la perfección de las personas. Aquí la palabra perfecto significa íntegro, significa maduro, ¿no? Debiera traducirse como sea íntegro, sea maduro en su forma de ser. No se alcanza eso sin la escritura. O sea, alguien podrá intentar alcanzar integridad o alcanzar perfección desde esta perspectiva, ¿no es cierto? Portándose bien, haciendo bien las cosas, pero la verdad es que la escritura es la base fundamental para la perfección de las personas. Por eso nosotros le damos un énfasis fundamental a la escritura, un énfasis fundamental al estudio de la palabra. Le damos un énfasis, digamos, primordial a que usted conozca la escritura, porque si no conoce la escritura difícilmente va a llegar a un nivel de madurez, de desarrollo de la vida, etc. ¿Ya? Entonces dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, enteramente preparado. No se puede alcanzar nada de eso sin la escritura. Enteramente preparado para toda buena obra. Y yo creo que nosotros necesitamos ir preparando nuestras vidas cada vez que vamos a través de la vida, a través del desarrollo en la iglesia, del desarrollo en la comunidad, en el trabajo, en donde sea. Nosotros debemos tener considerado y estar considerando constantemente, ¿no es cierto?, el hecho de la palabra, la escritura, el estudio, porque si es útil para enseñar, entonces es un libro que se debe estudiar. No hay una lógica en esto. Si la Biblia dice, si la Biblia, o sea, si la Escritura dice que Dios instituyó maestros, ¿no es cierto?, que Dios instituyó la enseñanza, que era una práctica natural en Cristo Jesús, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del Reino. Era una práctica natural de los apóstoles. Los apóstoles desarrollaron su ministerio en base a la enseñanza. Entonces, es así como nosotros debemos desarrollar nuestra vida también hoy día, a través del ministerio, de lo que el Señor nos haya dado y en la vida en términos generales. ¿Ya?
Entonces vamos a ir ahora a la introducción. Vamos a ir a la introducción. Perdón, ahí está. Vamos a ir entonces, ahí volvió a estar, a la introducción. ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Cierto? Eso es lo que vamos a estudiar. Eso es lo que vamos a ver. El estudio de la Biblia es serio, hermanos. Usted no se puede conformar con el pancito de vida, ¿no es cierto? Con esas cositas que venden, donde usted saca un texto por día y lo lee. Usted no se puede quedar con lo que escucha por ahí. La Biblia es un libro para estudiarlo. No es un libro simplemente para tenerlo y leerlo de vez en cuando. La Biblia debiera ser un libro en donde yo me debo interesar por un estudio programático, por un estudio bíblico dinámico, como dice ahí. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy día en la introducción. Algunos principios dinámicos del estudio bíblico para el estudio bíblico. Vamos a ir a través de un estudio dinámico, vamos a ir a través de una palabra así. Amén. Y para eso me gustaría que también pudiéramos leer en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, el mismo capítulo, pero ahora ven los versículos 14 y 15, justamente los que estaban antes, para poder entender mejor todavía los textos que estaban recién, ¿no? Si alguien pudiera leer Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos ahora 14 y 15. Amén. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Qué interesante, ¿no? Persiste tú en lo que has aprendido. Fíjense que el llamado del apóstol Pablo a Timoteo es cuando le dice, persiste en lo que has aprendido, es que el estudio de la Biblia no es un hecho estático, es algo que uno debe estar constantemente, es una persistencia. Persistir en lo que hemos aprendido, persistir en el desarrollo, y esto lo dice previo a los textos que leíamos recién, anteriormente, ¿no? Que toda la escritura es útil. Pablo le está diciendo, mira, persiste, tú tienes un manantial de conocimiento en la Biblia, en la escritura, así que tienes para desarrollar toda tu vida aquí en la tierra, desarrolla tu vida, etcétera. Entonces, hay un llamado del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, a que nosotros también seamos personas persistentes en el estudio de la Biblia. Entonces, cuando ustedes tomen su Biblia en sus manos, entiendan de que es un libro de estudio. No es un libro, no es una novela que hay que leer y que uno lee una vez y ya no la lee más, porque ¿para qué volver a leer una novela, no? Pero la Biblia no es un material de lectura simple, es un material de estudio, ¿ya? Entonces, si tú tomas la Biblia solo como un material de lectura, seguramente te vas a encontrar con algún texto y lo empieces a leer y tú digas, no, esto ya lo leí, y busques en otro lado. Seguramente te puede pasar así, pero la escritura no es un libro para tomarlo de esa forma, sino que es un libro para desarrollar, como les decía, un estudio persistente, un estudio dinámico, un estudio bíblico, ¿ya? Y eso es lo que vamos a estar viendo entonces en esta clase. Me gustaría que fuéramos a través de 5 principios ya de enseñanza. El estudio dinámico no requiere de magia, no es algo mágico, ¿no? Hay personas que creen que poniendo la Biblia abierta en el velador van a tener mayor comprensión. No, la Biblia no funciona así. Una vez que usted entiende los principios bíblicos, ¿no es cierto?, los principios básicos, es sencillo llevar a cabo un estudio dinámico. No es mágico esto, pero sí es un trabajo que uno debe hacer. Entonces, a continuación les voy a mostrar 5 principios generales que debiéramos recordar todos nosotros, independientemente del método de estudio que alguien use, porque en esta clase también vamos a ver algunos métodos. Vamos a hacer un vistazo general, vamos a
a estudiar bien en profundo un par de métodos que a mí me interesa que ustedes puedan desarrollar este año. Y vamos a hacerle un vistazo general al resto de los métodos bíblicos, cosa de tener un panorama general. Pero ahora me gustaría que fuéramos a través de 5 principios generales. 5 principios generales que vamos a estar viendo de la escritura, del estudio. 5 principios para el estudio de la Biblia que usted tiene ahí en su mano y que es necesario que usted pueda desarrollar. Entonces, ¿qué persigue este curso? Primero, persigue entregarle una herramienta a usted, una herramienta fundamental que le sirva, que le apoye para que usted pueda desarrollar un estudio personal y dinámico de la escritura, de la Biblia. Amén. Entonces, para eso, bueno, lo primero que usted tiene que hacer, y esto no es un principio, sino que más bien es un sentido común, lo primero que hay que tener para el estudio de la Biblia es una Biblia, ¿ya? Vamos a abrir Es la puerta. como lo básico, lo lógico, ¿no? Para estudiar la Biblia, usted tiene que tener una Biblia. Ahora, para el estudio de la Biblia, yo sé que muchos de ustedes tienen sus Biblias en su teléfono, en su celular, ¿no es cierto? Otros la tienen en el computador, etcétera. Pero para un estudio bíblico dinámico necesitamos de la Biblia en papel, ¿ya? No nos sirve una Biblia digital, aun cuando puede ser utilizada. Ya no niego la posibilidad que existe de tener un sistema, digamos, computacional de estudio, pero me gusta más por la cercanía que nos puede provocar el estudio y la práctica que tiene para que en cualquier momento usted pueda desarrollar una lectura y un estudio de la Biblia sin necesidad de tener un computador a la mano o algo así. Ya, eso es una recomendación, pero usted no puede no tener una Biblia para estudiar la Biblia. Eso es fundamental. Debe tener una Biblia. Ya, ojalá una Biblia de papel, ya, una Biblia normal. Y vamos a ir a los 5 métodos. El primer método, ¿cierto? El secreto del estudio bíblico dinámico es saber hacer las preguntas adecuadas. Los 12 métodos, o un poco más de métodos en realidad que existen, los 12 métodos o más de estudio bíblico que existen, hermanos, exigen que todos los métodos exigen que al texto que vamos a leer se le hagan preguntas. La diferencia principal de los métodos son los tipos de preguntas que se le hacen al texto, ¿ya? La formulación de preguntas es una técnica que usted puede desarrollar, usted la puede aprender y de hecho aquí se la vamos a entregar, ¿ya? Al aumentar su pericia en el estudio, el hermano Nelson, que apague su micrófono, por favor. Está entrando por ahí una señal de voz. Al aumentar su pericia en el estudio bíblico, usted puede desarrollar el arte, porque en realidad es un arte de plantearle preguntas al texto, ¿ya? Como la Biblia es un material de estudio y un estudio exige preguntas, entonces usted le puede hacer preguntas al texto, ¿ya? Ese es un elemento fundamental. Entonces, un concepto, mientras más preguntas le formule al texto que esté estudiando, más usted podrá sacar del mismo, más podrá enriquecerse, ¿ya? Luego vamos a ver, le voy a dar las preguntas, algunas, las más básicas, ¿ya? Pero usted va a descubrir, ¿no es cierto?, que puede bombardearlo con un ilimitado número de preguntas el texto. Porque lo que usted necesita es aprender, es sacar. O sea, las personas que son los más preguntones en una clase son los que más se enriquecen de lo que ellos quieren aprender. Y lo mismo pasa con la Biblia. Usted puede hacerle todas las preguntas que quiera al texto, porque el texto tiene la capacidad de contestar eso
si usted hace un buen estudio dinámico, un buen método, ¿ya? Que es lo que vamos a estar viendo en esta clase, en lo que sigue, ¿no? Uno de los beneficios de estudiar la Biblia es que podrá empezar a desarrollar una mente más inquisitiva. ¿Qué es una mente inquisitiva? La Biblia dice que debemos inquirir en la palabra del Señor. Un elemento fundamental es inquirir. Y cuando uno se pone inquisitivo con la palabra, uno le exige cosas, uno espera una respuesta, ¿no? Hermano Nelson o hermana Priscila, les pido que por favor apaguen su micrófono. Ya que no sé, que me perdone, espéreme, pastor, perdón. Tienes que ir a donde está la figurita del... Ahí parece que lo apagó. Ahora, cuando uno empieza a desarrollar esto, hermanos, cuando uno se pone inquisitivo con la palabra, descubre emocionantes conceptos que en el pasado se te habían escapado. O sea, uno empieza a descubrirle cosas a la Biblia que al no tener esa capacidad desarrollada de la Inquisición, por así decir, ¿no es cierto?, se te escapan cosas de la Escritura. Te parecerá como si le hubiesen dado, lo que uno siente es como si le hubieran dado ojos nuevos a uno, ¿no? Y uno empieza a descubrir cada vez más cosas. De repente, cada vez que tomes su Biblia, hermanos, para estudiarla, nuevas verdades saltarán del texto hacia usted. Y ese es el objetivo que tenemos, ¿no? Ese es el objetivo que perseguimos. Ahora, usted tal vez podrá decirme, sí, pero eso le pasa a los maestros, los que tienen un don de maestro. No, lo que estoy enseñando es lo que cada hermano debiera experimentar en su vida. Es lo que cada creyente debiera experimentar. Cada creyente tiene el acceso a la Escritura, ¿ya? Así que el primer concepto es pregúntele a la Biblia. Usted le puede formular preguntas. Luego voy a explicar un poquito más en una segunda parte de esta misma introducción, el cómo se le hacen las preguntas o qué preguntas le va a hacer, ¿ya? A la Escritura, ¿ya? El segundo método, en el estudio bíblico dinámico hay que escribir todo lo que se observe y descubra, ¿ya? Y esto es fundamental, hermano. Usted no habrá entendido bien el texto bíblico mientras no haya podido poner por escrito los pensamientos que ha obtenido del mismo. No se puede decir que usted ha entendido algo si no es capaz de redactar ese algo. Si no es capaz de redactar. Uno de los mayores problemas que tiene la sociedad contemporánea es la baja capacidad de redacción que tenemos. Ya en la baja capacidad de comprensión y de eso comprendido poder escribirlo. Bueno, nosotros tenemos que desarrollar eso. Eso es algo que se puede desarrollar en la vida cristiana, ¿no? Cómo ponerlos por escrito los pensamientos que hemos obtenido de la Escritura. Y eso es muy necesario hacer porque nuestra mente es muy frágil, ¿ya? Y la verdadera inteligencia o la verdadera comprensión está en la punta de un lápiz, en realidad, hermano. A mí me pasaba años atrás, bueno, todavía, porque de repente lo hago. Yo agarro la guitarra a veces y empiezo a crear algún pensamiento poniéndole una melodía, una canción. Pero si yo no escribo eso, al otro día ya voy a tratar de acordarme lo que hice el día anterior y ya se me escapó. Se me escapó. Entonces, bueno, hoy día no compongo canciones, pero cuando lo hacía, cuando era joven, yo inmediatamente empezaba a anotar lo que yo iba creando, ¿no? Dicho sea de paso, yo hice varias canciones en mi juventud que se cantaron por mucho tiempo. Algún día les voy a cantar alguna de mis canciones por ahí también. Es broma, no los voy a asustar, no los voy a aburrir con mis canciones. No es posible, hermano,
No es posible estudiar la Biblia sin poner las observaciones por escrito. O sea, no existe el estudiante de la Biblia que no escriba. ¿Ya? Es como básico y fundamental que el estudiante de la Biblia sea una persona que escribe. ¿Ya? Y aquí es donde tenemos que hacer un énfasis, hermano. Todo creyente debiera tener un cuaderno de apuntes, algo. Tiene que tener algo para poder sacar cosas de la escritura. Yo después les voy a mostrar un recuerdo que tengo de mi papá, que inclusive lo guardamos en un cuadrito que le encontramos en su Biblia, una hojita, no sé qué año tendría, pero tiene como 4 o 5 sermones, el bosquejo nada más de unos sermones que yo después he predicado, les puse un poquito más de cuerpo, y estaban apuntados dentro de su Biblia histórica, ¿no? Qué interesante descubrir la mente de alguien. Cuando usted pone por escrito las cosas, está poniendo cosas que hay en su mente, y eso es lo precioso. Por eso la literatura tiene un cierto grado de maravilla, porque cuando usted toma un libro de estudio, o cuando usted toma cualquier texto de estudio, cualquier libro, cualquiera sea, usted lo que hace en cierto modo es meterse en la mente de alguien. Y eso es impresionante, ¿no? Si usted lo valora desde esa perspectiva, usted dice, bueno, yo estoy sacando de la mente de alguien que es más inteligente que yo porque pudo escribir un libro, ¿no es cierto? Voy a extraer de esa mente. Ahora, ¿cuál es el beneficio que usted logra? Que usted extrae el conocimiento de otro, pero lo suma al suyo, y entonces después de eso usted termina sabiendo más que el que lo escribió, por una simple lógica. Usted extrae el conocimiento de él, pero le aplica el suyo. Y eso es lo que hacen la mayoría de los escritores. Sacan conocimiento de varios libros y le aplican el conocimiento propio, y así logran una obra maestra. Bueno, al estudiar la Biblia nosotros tenemos que hacer eso, porque de esa forma nos enriquecemos. De esa forma, de esta manera nosotros nos vamos enriqueciendo para un estudio dinámico, ¿no? Entonces, en la lectura de la Biblia, hermano, en la lectura de la Biblia usted simplemente lee una porción seleccionada de las Escrituras, mientras que en el estudio de la Biblia, usted toma notas. Usted puede, cuando usted tiene una comprensión producto de un estudio, usted tiene la capacidad de poder tomar notas de esto, ¿ya? Dobson Trotman, un gran escritor y fundador de una organización que se llama Los Navegantes, solía decir: los conceptos se desenredan por sí mismos cuando pasan a través de los labios y las yemas de los dedos. Es decir, cuando yo logro la comprensión, lo puedo explicar, entonces lo puedo escribir. ¿Amén? Si usted, hermano, si usted no ha vertido sus observaciones en un papel, en realidad no los ha meditado bien. Si usted no tiene la capacidad de escribir un pensamiento, solo un pensamiento que usted haya logrado reconocer de una lectura bíblica, de un estudio bíblico, entonces usted no lo ha meditado bien. ¿Ya? Este principio no es una verdad que concierna solo al estudio bíblico, y es verdad, ¿no? Sino también a muchos otros aspectos de la vida cristiana y de la vida en términos generales. Así que este método le puede servir, no solo para estudiar la Biblia. ¿Amén? También se puede aplicar a otras lecturas cristianas y también lecturas generales. Así que usted puede aplicar estos principios dinámicos, ¿ya? Entonces, papel y lápiz es fundamental. Segundo principio, ¿no? Bíblico. Tercer principio, ¿no es cierto? El tercero, la meta final del estudio bíblico dinámico es la aplicación y no solo la interpretación. ¿Cuál es el objetivo de un estudio bíblico? Que usted lo aplique. No solo que lo comprenda, sino que lo pueda aplicar, ¿ya?
ese es el objetivo de la Biblia. Me gustó mucho la expresión que usaba un gran escritor de la Escritura, o un gran escritor de exégesis bíblicas, y él decía, bueno, si usted quiere comprender su vida, si usted quiere tener una mejor comprensión del propósito de Dios para su vida, usted tiene que ir necesariamente al manual del fabricante. Si nosotros, usted ha tenido, por ejemplo, usted cuando compra un artículo, un producto electrónico, hoy día es muy común eso, ¿no es cierto? Junto con el producto que usted compra siempre viene un librito, ¿no es cierto? Que en algunos casos es bien abundante, que dice el manual del fabricante. En el manual usted va a encontrar todo cómo operar ese artículo que usted compró. Bueno, este autor decía, el manual del fabricante del hombre es la Biblia. Si usted quiere saber cómo funciona la vida del hombre, lea el manual. Amén. Lea el manual, porque de esta forma, pero el manual no es solo para tener una comprensión. Amén. Es para tener una aplicación. Es para que nosotros podamos aplicar eso a nuestras vidas, porque es como un manual. Los manuales están diseñados para que usted haga luego lo que dice el manual. Uno compra un mueble, hoy día todos vienen en unas cajas desarmados y esos muebles vienen con un manual. Dice, usted tiene que armarlo de esta forma. Si usted puede leerse el manual completo, pero si usted lee el manual y lo comprende, pero nunca arma el mueble, no ha hecho nada, no ha logrado nada, absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Es la aplicación y no solo la interpretación, no solo la comprensión, sino que la aplicación. Amén. No, hermanos, no necesitamos nosotros como cristianos solo aplicar, perdón, aquí quería poner esto. No debemos, no deseamos, hermanos, solo fundamentar la comprensión. Queremos que los principios bíblicos se apliquen a nuestra vida. No es solo fundamentar comprensión, no es solo tener fundamentos sólidos, sino que fundamentos que los estemos aplicando a la vida. Amén. Moody, que es un gran erudito, yo diría de los más recientes de la escritura, fue además un gran evangelista y educador cristiano, ¿ya? De una generación recientemente pasada, ¿no es cierto? Solía decir, la Biblia no se nos dio para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. ¿Amén? La Biblia no se nos dio para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. Y qué sencillo, qué sencilla explicación y qué profunda a la vez, ¿no? Se nos dio para cambiar nuestro carácter y conformarlo al carácter de Jesucristo. Ese es el objetivo. El fabricante nos hizo para que nosotros funcionáramos de una manera especial, de una manera única, y que tiene que ver con Cristo Jesús. Entonces, para que la Biblia funcione en nuestras vidas, nosotros debemos no solo interpretarla, no solo entenderla, sino que aplicarla. ¿Amén? Son algunos aspectos fundamentales. Todo, hermano, todos nuestros esfuerzos en el estudio bíblico carecen de valor si al final del análisis no cambiamos, amén, y llegamos a ser más como Jesús. No nos va a servir de nada, hermanos. Todos nuestros esfuerzos en el estudio bíblico carecen de valor si al final del análisis no cambiamos. Amén. Hermanos, no debemos, dice la Biblia allí, a ver si alguien puede buscar Santiago, capítulo 1, versículo 22. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Por favor, les pido que alguien lo busque, lo lea. Es un texto muy sencillo, muy cortito, pero dice una gran y profunda verdad. Santiago 1, 22. ¿Quién lo tiene? Santiago 1, 22.
¿Están ahí o no? Amén. Amén. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Wow. Amén. Debemos ser hacedores. No debemos ser simples oidores de la palabra, sino más bien, hermanos, como dice allí la Escritura, hacedores, ¿ya? Hacedores de lo que dice la palabra. Amén. Ese es el objetivo de Dios. Dios quiere siempre llegar un poco más allá. No es solo aumentar nuestro conocimiento. Como decía un hermano, convertirnos en cristianos cabezones, que sabemos mucho, pero al final no aplicamos nada. No, no, el objetivo de Dios es que nosotros podamos aplicar a la vida, a nuestro desarrollo, ¿no es cierto?, a nuestra vida, el conocimiento de la palabra de Dios. Es posible conocer la palabra de Dios, y esto es una gran verdad, hermanos. Es posible conocer la palabra de Dios, pero no conocer al Dios de la palabra. De hecho, hay mucha gente que se pone a estudiar la Biblia y puede leer la Biblia entera, pero si no logramos conocer a Dios, no hemos logrado absolutamente nada. Y yo diría que esta frase que está puesta ahí, es posible conocer la palabra de Dios y no conocer al Dios de la palabra, es una de las tragedias de nuestro tiempo. Es que algunos de los mejores eruditos de la Biblia son al mismo tiempo los peores ganadores de almas. Y aquí hay una contradicción vital y fundamental. Amén. Si bien es cierto, un erudito debe estar dedicado al estudio, debe estar dedicado al conocimiento de la palabra, pero también no elude el hecho de que es un cristiano que tiene que ganar almas, que tiene que funcionar en medio de la iglesia, que tenemos que desarrollarnos alcanzando al perdido, que tenemos que preocuparnos por alcanzar al que está lejano. Es así, nosotros no podemos perder ese concepto fundamental, ¿no es cierto? Solo por decir que somos estudiosos de la Biblia, amén. Se debe, y esto, hermanos, se debe a que aplican tiempo para escarbar y encontrar grandes tesoros de las verdades bíblicas, pero al parecer se han olvidado que uno de los mandamientos de las Escrituras es salir y hacer discípulos. Amén. Lo hemos leído muchas veces nosotros, el Salmo 28, o sea, Mateo capítulo 28, del 18 al 20. Cuando aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida, también estaremos ávidos de cumplir la gran comisión. Y yo creo que uno de los elementos fundamentales de nosotros como iglesia, que estamos muy involucrados con las misiones, es el hecho de que nosotros somos estudiosos de la Biblia. Nosotros hemos dedicado un tiempo de la semana, un día de la semana. El día jueves es nuestro día de estudio bíblico. Y quiero hacer este alcance, hermanos, porque hay algunos que le han llamado discipulado. Esto no es un discipulado, esto es un estudio bíblico. Discipulado es otra cosa, que después podemos estudiarlo a fondo, pero lo que hacemos ahora en este espacio de tiempo es un estudio bíblico. Un estudio bíblico es el que se ocupa de pedir de usted un tiempo determinado a la semana, ¿no es cierto? Un tiempo especial de la semana, en donde usted tiene que acudir al estudio, así como usted va a la escuela, así como usted va a la universidad o a los cursos que toma, ¿no es cierto? Usted dedica ese tiempo. Eso es lo que hace un estudio bíblico, un método. Es metodológico, ¿no es cierto? Usamos una metodología de estudio, por lo tanto requiere que usted esté presente o a través de este sistema, ¿no es cierto? O a través del Facebook, con el lápiz, con el cuaderno y todo lo demás, para que este estudio, ¿no es cierto?, logre el efecto que nosotros queremos, ¿no es cierto? Y yo creo que ese ha sido uno de los elementos que para nosotros como iglesia del Señor y como iglesia Ágape, como comunidad Ágape en particular, nos ha sido muy beneficioso si hemos podido dar respuesta a las misiones, porque entendemos de que el conocimiento involucra acción. Y es tan simple decirlo, pero para algunos es tan difícil hacerlo, hermanos.
nosotros estamos involucrados en la acción con misiones y estamos involucrados también en la acción viendo algunas necesidades locales. Fíjese que el año recién pasado nosotros hicimos acciones por personas más necesitadas. No solo por personas de la iglesia, por las cuales también estuvimos atentos, ¿no es cierto?, en ayudas especiales, sino que además hemos podido llevar regalos a cierto grupo de niños y así hemos podido ir desarrollando, ¿no es cierto?, un trabajo, un logro, que esto lo ha hecho, hermanos, no digo que lo único que ha sido, pero el estudio, el conocimiento de la palabra nos lleva a la acción, nos lleva a tener que desarrollar unas metodologías de acción, y eso es algo fundamental que nosotros debemos entender, hermanos. Amén. Entonces, primero vimos, ¿no es cierto?, las preguntas que uno le formula al texto, ¿no es cierto? Lo veíamos al comienzo. Digamos, el principio número 1 fue hágale preguntas al texto, pero yo quisiera ahora, en este punto 3 en el que estamos, ¿no es cierto?, es que para la acción, nosotros después del estudio debemos hacernos preguntas a nosotros. Porque ¿cuál es el tema al cual yo quiero llegar, hermanos? Es que cuando usted se atreve a hacerle preguntas a la Biblia después le va a hacer preguntas a usted. Entonces, antes que se las haga la Biblia, hágaselas a usted. Usted debe hacerse preguntas, ¿ya? Y aquí es donde va a depender de las preguntas. Porque usted, ¿cómo descubre que el estudio bíblico dinámico hizo un efecto en su vida? Haciéndose preguntas, simplemente, ¿no? Haciéndose algunas preguntas. Y algunas de las preguntas que debe hacerse a sí mismo en su estudio bíblico, hermanos, son: la primera, ¿qué actitud necesito cambiar como resultado de este estudio? Porque si usted estudió la Biblia, estudió el manual del fabricante de usted. Entonces, cuando uno lee el manual del fabricante, usted entiende y tiene una mayor comprensión de cosas que usted necesita. Entonces, ¿qué actitud necesito cambiar como resultado de este estudio? La primera pregunta que usted tiene que hacerse. ¿Qué actitud? Porque tiene que ver conmigo. Amén. Segunda pregunta. ¿Qué necesito empezar a hacer o dejar de hacer? Porque la Biblia tiene esos dos elementos, ¿no? De repente nos invita a hacer algo y otras veces nos invita a dejar de hacer algunas cosas, como producto del estudio. Yo no sé, no puedo saber algunas cosas si no tengo la comprensión de que las he estudiado y las he comprendido. Cuando uno tiene comprensión, entonces uno puede ir a la acción o al no hacer algo. Algo que puede que yo haya estado haciendo mal, etc. Amén. También tiene que ver con ir depurando nuestra forma de creer, ¿ya? Por eso la otra pregunta es: ¿qué cosas necesito creer o dejar de creer? Porque de repente uno tiene algunas cosas que las tiene adquiridas y que se convirtieron en un hábito, pero que no necesariamente eran cosas correctas, ¿no es cierto? O cosas que usted creía que podían ser y que al final no eran, ¿no es cierto? Yo necesito hacerme esas preguntas. ¿Qué necesito creer? ¿Y dejar de creer? Todos venimos de un contexto. Antes de conocer al Señor, creíamos cosas. Y muchas veces, llegando al Señor, nosotros seguimos creyéndolas. Muchos vienen de contextos bañados de ideologías. Muchos vienen de contextos bañados de cosmovisiones, creencias, etcétera, religiones, sectas, etcétera. Entonces, usted necesita hacerse esa pregunta. La siguiente pregunta que usted tiene que hacerse es: ¿qué relaciones necesito desarrollar? Porque la Biblia no es un libro interesado solo en usted. La Biblia es un libro interesado en que usted sea parte de algo. El manual del fabricante diseñó un cuerpo para que usted sea parte de ese cuerpo. Entonces, ¿qué relaciones necesito empezar a desarrollar?
¿En qué área? ¿Dónde tengo que focalizar mis relaciones? Amén. Y otra, y esto ya es para quienes profundizan todavía mucho más, ¿qué ministerio debería tener con otros? ¿Qué desarrollo ministerial yo debiera conectar para que mi ministerio pueda crecer todavía más? Nosotros vivimos de conexiones, hermanos. Nosotros vivimos de conectarnos con otros ministros. Nosotros vivimos de conectarnos con otros hermanos para poder desarrollar, ¿amén?, nuestras vidas. Hermanos, nuestra meta en todos los estudios bíblicos es conocer a Jesús y llegar a ser como Él en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestro discurso, en nuestras acciones y en nuestros valores. En todas esas áreas, hermanos, nuestra meta en todos los estudios bíblicos, en todos los estudios bíblicos, es conocer a Jesucristo y llegar a ser como Él en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestro discurso, amén, en nuestras acciones, porque no sacamos nada con tener un buen discurso, en nuestras acciones y en nuestros valores, amén. El Señor nos siga ayudando para desarrollar esto. Hermanos, cuando la palabra de Dios, hermanos, cuando la palabra de Dios nos cambia nuestra vida, nos hace, perdón, ahí vamos. Cuando la palabra de Dios cambia nuestra vida y nos hace más como Jesús, descubrimos cuál es el verdadero propósito de nuestra existencia, ¿ya? Y que en realidad ese es el verdadero gozo, que significa que Dios cambie el mundo a través de nosotros. Wow, eso tiene una connotación especial. Dios no solamente está interesado en cambiar tu vida, hermanos. Dios tiene un propósito con eso. Y tiene que ver con proyectar eso en el mundo. La gran comisión, amados, se completa y se completa y se ganan almas cuando llegamos a ser como Cristo y hacemos su voluntad. Ahí estamos siendo participantes de la gran comisión. Y antes de cerrar este punto específico, un pensamiento más. Cuando usted empiece a estudiar la palabra de Dios, no vaya con una actitud de encontrar alguna verdad que nadie más ha visto jamás. No estamos en eso, hermano. No estudie para encontrar algo con lo cual pueda impresionar a otros. No es necesario eso, hermano. Más bien, vaya a la palabra para encontrar lo que Dios quiere decirle a usted. ¿Ven? El verdadero problema para la mayoría de nosotros, hermanos, para la mayoría de nosotros no tiene que ver con la interpretación de pasajes difíciles, sino con la obediencia a los pasajes que comprendemos. No estamos llamados a buscar lo que nadie ha encontrado, hermanos, en la Biblia. Estamos llamados a obedecerla. Y para obedecerla necesitamos como primer elemento la comprensión de la misma. ¿Amén? Principio número 4. El estudio bíblico dinámico significa que la palabra de Dios debe estudiarse en forma sistemática. Hermano, un estudio asistemático de la palabra de Dios es un insulto en realidad a la santidad de las Escrituras. Hermano, como dijo un gran escritor, es una bofetada a la santidad de Dios que nos ha dado esa palabra. ¿Amén? Hermano, hay quienes llaman el estilo salto y chapuzón nomás en la Biblia, ¿no es cierto? Agarrarla a ratos. O el ¿qué voy a encontrar hoy? ¿No es cierto? No producirá los resultados que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. El ser demasiado misceláneos. No, hoy día voy a leer. No, hermanos. Lo que necesitamos, hermanos, es un plan de estudios sistemáticos. ¿Ya? Ese plan debe ser regular,
como si fuésemos a través de un libro a estudiar una palabra y analizar la vida de una persona, o a estudiar un capítulo, o al escoger otro método. Nosotros debemos tener un plan de estudio sistemático. Nosotros como personas, y nuestra mente funciona así. Por eso todo el sistema educacional está hecho en base a sistemas educativos. La Biblia también se estudia de manera sistemática. Por eso cuando usted vaya al Instituto Bíblico, algunos hermanos que están en esta clase, que ya están también en el Instituto Bíblico, ¿no es cierto? Cuando ustedes estudian teología, el ramo de teología en el instituto, en el CET, en el Centro de Estudios Teológicos, se llama Teología Bíblica y Sistemática, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la teología es necesario estudiarla de manera sistemática, no se puede estudiar así de manera a la que salió, no, hoy día voy a estudiar aquí, mañana voy a estudiar allá. Nosotros necesitamos un sistema. Por eso la Biblia está escrita en forma sistemática. Ni siquiera, hermanos, la Biblia está escrita en forma ordenada cronológicamente. La Biblia está ordenada de manera sistemática. ¿Ya? No está ordenada cronológicamente ni tampoco conserva tan rigurosamente los conceptos históricos. ¿Ya? Usted puede ver cómo, por ejemplo, los libros históricos están escritos antes de los profetas, que fueron paralelos a los libros históricos, y los profetas están al final, los profetas menores especialmente, están escritos al final. No, la Biblia está escrita de manera sistemática. La Biblia está escrita de manera que usted la pueda comprender, no como un libro de historia solamente, sino que como un libro que usted lo pueda aplicar como una forma de vida, que usted pueda aplicarla a su vida. Por lo tanto, cualquiera sea el método que usted elija después de este estudio, ¿no es cierto?, usted deberá entrar en un sistema de estudio, en un sistema, es sistemático. Amén. El método, ¿no? El método me hizo acordar de Ping Pong cuando yo era un chico, un adolescente, y él que tenía una canción. Todo necesita método, 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 método. Para todo necesitamos un método. Amén. Y para estudiar la Biblia usted necesita ir a través de un método. Amén. No debemos pasar por alto ningún pasaje o sección de la Biblia. Cuando uno se pone con la Biblia, se pone como a elegir. No, es que yo quiero que Dios me hable. A ver, no, voy a elegir los salmos porque hoy día estoy emocionado. No, hermano, usted no debe pasar por alto ningún pasaje o sección de la Biblia. Por supuesto que hay libros de la Biblia que no son recomendados para una persona neófita o para alguien que recién comienza en su caminar a través de la Escritura. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, el libro de Levítico. No, por supuesto que no, pero tenemos los evangelios, tenemos el libro de los Hechos, etcétera, tantos libros de la Escritura, el mismo Salmos, pero usted necesita ir a través de una metodología. Amén. No debemos pasar por alto, como les decía, ningún pasaje o sección de la Biblia, porque, por ejemplo, el Antiguo Testamento es tanto palabra de Dios como el Nuevo Testamento. Amén. Estudiar la Biblia es como ser un buen detective. ¿Ya? Y aquí quiero irme un poquito más a una figura, una comparación. Un buen estudiante de la Biblia, hermano, un buen estudiante de la Biblia sigue básicamente los mismos procedimientos que un detective o un buen investigador. ¿Ya? Investigador. Me hizo acordar a Sherlock Holmes, ¿no es cierto? Un investigador. Y vamos a ver, y ahí vamos a volver a repasar algunas de las cosas que dije antes. Amén. Un buen investigador. Nosotros, si nos decimos estudiantes, la investigación debe ser nuestro objetivo. Amén. Lo primero que hace un detective es salir a buscar pistas, ¿cierto? No dice nada, no interpreta nada, no postula ninguna conclusión, amén, sino que se limita a ver todos los detalles. Observa las cosas que otras personas por lo general podrían pasar por alto, porque el detective está entrenado, perdón, para observar. Está entrenado para observar. Usted
vuélvase un observador. Cada vez que lee la Escritura, cada vez que elige un capítulo, cada vez que elige una sección de la Biblia para estudiarla, dedíquese a observar, ¿ya? Eso es lo primero que hace un investigador, observa. En segundo lugar, y aquí, bueno, les voy a presentar la foto de un investigador, ¿no es cierto? En segundo lugar, continúa haciendo preguntas sobre la base de lo que ha observado. Primero observa minuciosamente. Inclusive usted puede irse palabra por palabra, observar. Luego vienen las preguntas, ¿no es cierto? Preguntas sobre la base de lo que usted ha observado. Amén. No le invente preguntas a la Biblia que no estén dentro de la observación, ¿ya? Usted debe preguntar en base a lo observado, ¿ya? Luego voy a darle algunas preguntas básicas. En tercer lugar, después de una observación cuidadosa y de hacer preguntas, empieza a ensamblar las evidencias y a interpretar lo que tiene. Bueno, generalmente le llamamos una exégesis básica a esto, ¿no? ¿Cómo podemos ensamblar lo que acabamos de leer? ¿Cómo podemos ensamblar eso, ¿no es cierto? Para ensamblar esas evidencias que nosotros vamos recibiendo, ¿no es cierto? Para interpretarlas bien, interpretar lo que tenemos, ¿ya? ¿Cómo puedo aplicarlo finalmente, ¿no? Eso es en cuarto lugar, ¿no es cierto? Compara y establece una correlación de cosas. Usted establece una correlación y junta las piezas de evidencias que ha encontrado para ver cómo cada hecho se relaciona con los demás hechos. Y aquí es donde usted tiene que hacer un trabajo de estudio. Por eso tiene que ver con una investigación. Nosotros los días jueves tenemos un estudio básico, un estudio en donde usted lo más que logra hacer, ¿no es cierto?, es escribir cosas. Pero este año vamos a empezar a trabajar un poquito en la investigación de algo. Por eso le estoy enseñando los métodos de estudio, porque queremos este año comenzar con un nivel especial del estudio bíblico en donde vamos a ir de la pedagogía a la andragogía. Después les voy a explicar un poco acerca de eso. Pero vamos a pasar de un concepto pedagógico meramente a un concepto andragógico, en donde se le plantea un desafío y usted lo desarrolla, ¿ya? Y finalmente, ¿no es cierto? Finalmente postula una conclusión y toma la decisión sobre lo que cree que en realidad ocurrió y quién estuvo involucrado. Eso es lo que usted hace, ¿no? Al final. Entonces, todas esas investigaciones son sumamente importantes para nosotros para poder desarrollar un estudio bíblico dinámico y que dé los resultados que de verdad estamos esperando. Amén. Un estudiante bíblico serio, sigue estos mismos pasos básicos cuando se acerca a la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver la comparación, ¿no es cierto? Ahí está la lupa, está la Biblia. La lupa es la figura, ¿no es cierto?, que nos invita a investigar, no solo a leer, a investigar, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer, el primer paso es observar los hechos básicos contenidos en el texto sometido a estudio. Lo básico, lo más básico para comenzar. Amén. Estudiar los hechos básicos contenidos en el texto sometido al estudio que vamos a desarrollar. Eso es lo primero, tener capacidad de observación. Para poder obtener una buena capacidad de observación, una sola lectura no vale. Usted tiene que leer 1, 2, 3, hasta 4 veces un mismo párrafo para poder tener una observación clara y precisa de lo que usted está leyendo. El siguiente consiste en formularle preguntas, descubrir datos adicionales para hacer una observación más precisa. Después de la observación, usted le pregunta al texto.
¿no es cierto? Preguntas básicas. En tercer lugar, empieza a interpretar y a analizar el significado del texto. Usted no puede leer una vez y sacarle un significado a ese texto. Me cuesta entender cómo hay hermanos que dicen, hoy día en la mañana abrí mi Biblia y el primer texto que leí, lo leí y no, y el Señor me dijo esto. En realidad, yo creo en la obra del Espíritu Santo, hermanos, pero para hacer una interpretación y análisis, debemos pasar por la observación y la formulación de preguntas al texto, especialmente, ¿no? En el cuarto lugar, empieza usted a correlacionar lo que ha descubierto con las demás verdades bíblicas que usted ya conoce, ¿ya? Esto se hace mediante las referencias cruzadas, ¿no es cierto?, en la Biblia y comparando las escrituras con las escrituras. ¿Cómo se hace eso? A través de ir a otras versiones, a través de ir a otros libros por eso después más ratito les voy a dar la explicación de qué son las referencias cruzadas, pero especialmente las referencias cruzadas son que en la misma Biblia muchas veces usted encuentra una letra o algo que lo lleva al pie de página donde lo correlaciona ese texto con otros textos de la Biblia que están en otros libros inclusive o dentro del mismo libro, pero que lo relaciona con lo que usted está leyendo. Entonces, de esa manera usted amplía un poco más el concepto y lo que usted necesita aprender, ¿ya? Y al final establece una conclusión aplicando a la vida de una manera práctica las verdades que ha estudiado. Amén, aplicando. Si usted no llega al nivel de la aplicación, no ha logrado nada. Usted necesita llegar al nivel de aplicar lo aprendido, que usted lo empiece a practicar, que usted lo empiece a desarrollar en su vida, en todo lo que usted está haciendo. Amén. Y vamos al quinto y último principio. En un estudio bíblico dinámico nunca agotará las riquezas de ningún pasaje de las Escrituras. Ese es otro principio. Usted no puede decir, que yo ya leí esto, voy a ir a otra cosa. No, siempre hay algo más, hermano. Y eso es lo glorioso que tiene la Biblia, hermanos. Amén. Mire, alguien que me lea el Salmo 119, 96. Salmo 119, capítulo 119, el más largo de la Biblia, ¿no es cierto? Versículo 96. Salmo 119, 96. A ver si alguien lo tiene por ahí. Prende su micrófono y me lo lee, por favor. Amén, pastor. Ya, hermana Marcelita. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera en tu mandamiento. Amén. Fíjense. Lo voy a leer en otra versión y se los voy a poner ahí, perdón, hermano. Fíjense, el salmista declaró, he visto que aún la perfección tiene sus límites. La perfección que vemos, la obra, todo lo que vemos, tiene límites. Solo tus mandamientos son infinitos. Cuando habla de sus mandamientos se está refiriendo a la palabra de Dios, son infinitos. La comprensión, todo lo que podamos sacar como riqueza de la Biblia es infinito, es un pozo que nunca va a agotar su riqueza de agua para nosotros. Puede escarbar y escarbar en las Escrituras, pero nunca va a tocar fondo. Aleluya. Amén. Salomón, hermanos, si alguien puede leer ahí en Proverbios ahora, capítulo 2, versículos 4 y 5, amén. Proverbios capítulo 2, versículo 4 y 5, si alguien puede leer allí. Amén, pastor. ¿Ya? Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros,
Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¡Wow! Está diciéndonos, ¿no es cierto?, que debemos buscarla como alguien busca la plata o como tesoro escondido. Entonces comprenderemos el temor del Señor y vamos a encontrar el conocimiento de Dios. Pero la veta de la plata de Dios es inextinguible. ¿Amén? No se va a acabar. Y sus tesoros, definitivamente, mis amados hermanos, no tienen fin. Así que estamos frente a un tesoro inagotable. Cuando usted tome su Biblia, hermanos, está frente a una riqueza inagotable. Oh, bendito sea el Señor. Es la riqueza inagotable. Amén. Quiero darle algunas claves en este aspecto. Si usted entiende esto que acabamos de decir, entonces hay una clave: perseverancia. Amén. Recuerde que no hay límites al número de preguntas que puede plantear y que tampoco hay límites a las observaciones que pueda hacer, ni límites a las aplicaciones que pueda llevar a cabo en un estudio dinámico. Amén. Entonces ahora vamos a ir a la segunda parte de esta introducción, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la preparación de un estudio bíblico dinámico, ¿no es cierto? Vamos a alcanzar a ver algunos puntos aquí nomás, pero para la preparación de un estudio dinámico, ¿amén? Primero, no se apuren en su estudio bíblico, ¿ya? Hacerlo seriamente demanda algo de preparación, así que no es una cuestión que, ya entendí, lo voy a hacer mañana, ¿amén? Debemos tener alguna preparación. ¿Cómo preparar? 4 cosas importantes para así obtener los mayores beneficios de un estudio, de su estudio bíblico. ¿Cómo hacerlo? ¿Amén? Y aquí vamos a ver algunos aspectos. Lo primero, hermano. Primero, separe un tiempo para estudiar la Biblia. El estudio bíblico dinámico, un estudio bíblico sistemático, no es cuando usted, ¿verdad? Mira, ahora voy a hacerlo. No. Un estudio bíblico sistemático demanda de que usted deje un tiempo para hacerlo. Usted diga, no, yo voy a dedicar este día, esta hora, y ahí me voy a concentrar para estudiar. ¿Amén? En este punto viene siempre a mi mente la imagen de mi padre. Mi papá, yo era un niño todavía y jugaba ahí en la casa, qué sé yo, teníamos una casa muy grande, muy bonita, y yo tengo en mi mente una imagen muy hermosa de mi papá. Hoy día yo la recuerdo como algo muy hermoso, ¿no es cierto?, de verlo en unos sillones grandes que tenía él en el living, un living inmenso con chimenea, muy precioso el lugar, y mi papá sentado en ese living con una lámpara en una mesita al lado, una lámpara, y su Biblia, su material de estudio, y él ahí con sus lentes, escribiendo en un cuaderno mientras leía eso, y él se tomaba un día específico de la semana para ir a través de un estudio sistemático de la Biblia. Y recuerdo a mi mamá en la mesa del comedor, hasta el día de hoy mi mamá, hasta el día de hoy la veo. Hoy día usa una lupa de verdad para leer la Biblia, porque ya está viejita, 92 años, apenas ve, pero ahí está, y su letra ya más tiritona, más temblorosa, pero allí está estudiando. Hermanos, aparte un tiempo específico para hacer un estudio bíblico cada semana. ¿Amén? Separar un tiempo específico, como nosotros lo hacemos. Por eso nosotros aplicamos una dinámica. Los jueves en la noche es el día de estudio bíblico grupal, ¿no es cierto? Usted separe otro día para hacer el estudio bíblico personal. No depende de cuánto tiempo quiera invertir para realizarlo. No depende de eso. Hermanos, no exagere, pero tampoco se dé menos tiempo de lo debido. Aquí uno tiene que ser equilibrado. Si no aparta tiempo en su programa semanal, nunca hallará tiempo para hacerlo. O será un estudio bíblico esporádico, y en realidad esos estudios bíblicos esporádicos que muchos creyentes desarrollan tienen muy poca profundidad.
usted tiene entonces que separar tiempo para estudiar la Biblia. Usted no puede estudiar la Biblia sin separar un tiempo en que ojalá nadie le moleste, en que todos sepan, así como cuando usted manda a los niños al colegio, separa ese tiempo. Usted no le da una tarea en la casa mientras el hijo está estudiando. Lo mismo haga usted con su propio tiempo, ¿no? Separe ese tiempo y dígale, avísele al resto de la familia, voy a estar estudiando, voy a estar leyendo, voy a estar investigando. Por lo tanto, denme ese tiempo. No necesita 5 horas, hermano. Ya, aunque algunos agarran papa, como decimos, no. Bastan 45 minutos, son una hora pedagógica que usted podría dedicar. 45 minutos es una hora pedagógica promedio. Basta eso, una vez a la semana, hermano. Bueno, hay un estudio dinámico que es todos los días, pero es mucho más cortito, son minutos, que también le voy a dar esa clave para que usted lo pueda desarrollar en su estudio personal. Segundo, primero, separe tiempo para estudiar la Biblia. 2, tenga lista, como les decía recién, una libreta de apuntes. Como lo hemos dicho, hermanos, anteriormente, ¿no es cierto? No es posible estudiar la Biblia sin tomar notas de lo que se haya observado. No se puede. Es fundamental que usted tenga su libreta o su cuaderno. Respete eso, hermano. Mire, yo les voy a pedir para este año a todos los estudiantes que tengan su cuaderno, pero o su carpeta. Busque una carpeta, compre hojas o cómprese un cuaderno. Cómpreselo, hermano. Mire, no use el cuaderno que dejó el niño el año pasado y le saque las hojas. Este voy a usar. No, sí, con este está bien. No, hermano, respete lo que usted va a hacer. Cómprese un cuaderno, invierta en una buena libreta o invierta en hojas y en una carpeta bonita que usted pueda, a través de la cual usted pueda ir desarrollando. ¿Amén? Bueno, usted me dirá, es que yo tengo en mi computador, hágase un archivo, vaya imprimiendo algunas cosas para que usted vaya teniendo una comprensión. Ya, dedique algo, haga una pequeña inversión. La primera inversión y la más pequeña es tener un buen lápiz, tener una buena libreta, un buen cuaderno para estudiar. Amén. Tercero, y esto entra dentro del campo de lo opcional, en principio para ustedes este año, ¿no es cierto? Para los que ya están en el Instituto Bíblico esto no es opcional, pero para todos los cristianos es opcional, aunque luego le voy a entregar una herramienta excelente, ¿no es cierto? Consiga las herramientas adecuadas. Usted no puede hacer un trabajo, en cada uno de los métodos de estudio hay una lista de obras de consulta que se requieren y que necesitará para su estudio, amén, para su estudio bíblico. Los métodos iniciales necesitan pocas o en algunos casos muy poquitas herramientas, mientras que los cursos ya, los métodos más exigentes, claro, va a ir necesitando un mayor número de obras, ¿no es cierto?, de consulta. Sería conveniente tomar en cuenta hacer una inversión para conseguir estas obras de consulta con el fin de tener una pequeña biblioteca personal de consulta. ¿Cuál es mi intención este año? Bueno, cuando ya se vuelva a lo más normal, ¿no es cierto? Y mi sueño, el día que tengamos un local propio o que arrendemos un local exclusivo, es nosotros poder tener un espacio de biblioteca. Porque si hay algo que nosotros necesitamos es el estudio bíblico y que usted pudiera inclusive tomar el tiempo de decir, yo voy a ir a estudiar a la iglesia, me voy a dar ese tiempo, salir de mi casa, de mi entorno, para tener una dedicación exclusiva y allí tener obras de estudio, diccionarios bíblicos, exégesis, comentarios bíblicos, concordancia, etcétera. Y luego le voy a dar alguna pequeña lista. Cuarto, pase un tiempo breve en oración antes de cada estudio. ¿Ya? Para comenzar, oración. Pídale al Señor que limpie su vida de todo pecado que Él conozca, porque a veces nosotros no sabemos todo lo que puede haber.
Limpie su vida de conceptos preconcebidos. No estudie la Biblia para que le dé la razón en algo que usted cree. No. Usted tiene que limpiar su vida. Por eso es fundamental el tiempo de oración antes. No tiene que ser 1 hora de oración. Usted tiene que orar unos minutos y pedirle a Dios, encomendarse al Señor. Amén. Hermanos, esta oración inicial de búsqueda del Señor, esta es una ventaja que tienen todos los estudiantes de la Biblia, los que toman la Biblia como un libro de estudio, de texto, hermanos, porque usted tiene comunicación con el autor. Esto es interesante, hermanos, porque yo tengo algunos textos, algunos libros, y que tengo una tremenda bendición porque por ahí tengo un libro autografiado por el autor. Ya tengo un par de libros que me los autografió el propio autor, inclusive uno me lo dedicó. Amén. Tengo un libro de, ¿cómo se llamaba el autor del Pentateuco? De Pablo Hoff. Yo conocí al teólogo Pablo Hoff, estuve con él, fue un honor poderlo conocer, estrechar su mano, y él me firmó, me dedicó un libro. Qué lindo conocer al autor. Bueno, con la Biblia se da ese mismo caso, hermanos, y es más honroso, porque usted tiene acceso al autor. Tiene el privilegio no solo de estudiar la revelación, sino conocer al revelador. Amén. Qué hermoso eso. Por lo tanto, hermanos, procure estar bien con Cristo antes de dedicarse a profundizar en su palabra. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 13, si alguien lo puede buscar rápidamente, ya nos quedan algunos minutos. Primera de Corintios, capítulo 2, 9 al 13, si alguien lo puede leer. Rapidito para que alcancemos a terminar el estudio de hoy. Amén, pastor. Amén. Léamelo, por favor, hermano. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Qué hermosa palabra. Amén. Hermanos, esto nos lleva al segundo concepto de la oración. En segundo lugar, ore que el Espíritu Santo lo guíe en su estudio. Porque ¿quién conoce a Dios sino su Espíritu? Qué hermoso ese concepto que desarrolla el apóstol Pablo. Por lo tanto, el Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Usted no puede estudiar la Biblia y dedicarse a estudiar la Biblia enajenando al Espíritu Santo o separando al Espíritu Santo de ese estudio. Usted necesita urgentemente la dirección del Espíritu Santo. Para eso para eso usted lo tiene que incluir en la oración. Espíritu, guíame. Guíame en este aprendizaje de hoy. Enséñame. Amén. Es algo importantísimo. Otro elemento es memorizar. Y yo les voy a dar esta tarea. Memorice el Salmo 119, 18 y órelo. Este salmo, tómelo como una oración antes de cada estudio. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Simple, apréndaselo de memoria y órelo. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Qué hermoso concepto el del salmista, ¿no? Pídale a Dios que abra los ojos a su palabra. ¿Ya? Hermanos, y en última instancia, si Dios
el Espíritu Santo no le abre los ojos para ver las verdades de su palabra, todo su estudio habrá sido inútil, un esfuerzo inútil, si el Espíritu Santo no está involucrado en esto. Así que dispóngase, amén. Algunas selecciones las herramientas adecuadas para el estudio bíblico. Aquí le voy a dar algunas, ¿no es cierto? Algunas de los elementos. Pero antes de ir allí, yo quiero darles, por ejemplo, algunos conceptos que los vamos a ir estudiando en las próximas semanas, porque hoy día he mencionado varias veces el concepto de las preguntas que usted tiene que hacerle a la palabra, al escrito. Las preguntas más básicas, si usted quiere las anota, ¿no? Las preguntas más básicas que usted tiene que hacerle al escrito que usted va a leer es preguntas básicas. ¿Quién lo escribió? ¿Quién es el autor, el autor humano, ¿no? ¿Quién escribió esto? ¿A quién se lo escribió? ¿Y por qué se lo escribió? 3 preguntas fundamentales. Esas son las 3 primeras grandes preguntas. Usted agarra el libro de Romanos, capítulo 1, etcétera, ya, y va a ir a través del libro de Romanos. La primera pregunta que usted se hace, ¿quién escribió Romanos? Ah, el apóstol Pablo. ¿A quién se lo escribió? Ah, a los creyentes que vivían en Roma. Ah, ya, ahí hay algo importante. Sí. Y en tercer lugar, ¿por qué les escribió a ellos? Y ahí uno empieza a hacer el análisis para poder llegar a las siguientes preguntas. El segundo concepto de las preguntas tiene que ver con el análisis morfológico o el análisis lingüístico. Las típicas preguntas que usted desarrollaba en la clase de castellano, ¿no? El emisor, el receptor, el mensaje, son elementos básicos, fundamentales que usted necesita saber para poder entender una comprensión y tener una comprensión fundamental. Después vamos a otras preguntas, ¿no es cierto? ¿Cuál era el contexto en el que vivían los receptores? ¿Ya? ¿Cuál es el problema que resuelve Pablo aquí? ¿O cuál es el problema que resuelve el escritor? ¿Ya? ¿Por qué escribe con esta severidad a este grupo de gente? Etcétera. ¿Ya? ¿Cuál es el carácter con el cual está hablando? ¿Es paternal? ¿Es de reto? ¿Es de una exhortación? ¿Ya? Usted tiene que ir investigando eso para poder llegar a la comprensión del texto. Vamos a algunas herramientas prácticas antes de terminar hoy día. El propósito de las obras de consulta, ¿no es cierto? Como cristianos que vivimos en el mundo occidental tenemos abundante material, hermanos. Tenemos abundante material en nuestros estudios bíblicos personal que podemos hacer uso y que esos materiales están haciendo uso de los últimos hallazgos arqueológicos. Al estudiar o el estudio de las palabras y la investigación de los grandes eruditos de la Biblia nos va a ayudar a nosotros. El estudio de ellos, por supuesto que nos va a servir a nosotros, ¿ya? Pero eso, hermanos, eso específicamente, hermanos, no significa que tales obras de consulta deban reemplazar a la Biblia. Ojo con eso. Sino que son ayudas para que podamos estudiarla nosotros mismos, la Biblia, ¿no? Entonces, el estudio bíblico es una habilidad que necesitamos desarrollar. Por eso vamos a estudiar esto, ¿eh? Porque necesitamos desarrollar una habilidad especial para el estudio bíblico personal y las habilidades requieren por lo general, ¿no es cierto?, el uso de algún tipo de herramientas. Cuando usted va a desarrollar una habilidad que no tenía, necesita herramientas para desarrollar esa habilidad. Entonces, nosotros la vamos a estudiar. Y alguna biblioteca básica, y con esto voy a terminar hoy día, que es lo que a mí me gustaría que nosotros como iglesia lográramos conseguir en el mediano plazo, ¿no es cierto? Y tener un lugar específico. Si todavía no podemos tener un templo donde reunirnos, tener un lugar habilitado, ¿no es cierto?, en alguna casa donde alguien puede ir a estudiar la Biblia, ¿no? O tener un espacio, un lugar, no sé, estoy soñando con eso en realidad. Pero una biblioteca básica, ¿no es cierto?, para un estudio personal, implica una Biblia para estudiarla y ojalá una Biblia de estudio, ¿no es cierto? Nosotros hemos recomendado, y a los jóvenes estuvimos hablándoles la otra vez de varias Biblias de estudio. Yo aquí tengo una a la mano, ¿no es cierto?, que es la Biblia Thompson. Esta es de referencias,
Es una Biblia muy útil, muy buena, muy utilizada por los estudiantes en este tiempo, ¿no es cierto? Y hay otras Biblias de estudio. Mi esposa en Navidad recibió una preciosa de regalo, ya. Y no solo una Biblia de estudio, sino que también versiones, otras dos Biblias por lo menos, con versiones distintas. Está la nueva versión internacional, está la Dios habla hoy, no solo la Reina Valera. La gran mayoría de las Biblias de estudio usan la Reina Valera como la base de estudio, pero hay otras versiones ya que usted puede buscar y tener, ¿ya? Algunas versiones recientes. Ya alguna concordancia, que algunas Biblias tienen una buena concordancia. Por ejemplo, esta Biblia de estudio ya viene con una concordancia exhaustiva ya de las palabras. ¿Qué hace una concordancia? Una concordancia simplemente usted se acuerda de una palabra, pero no sabe dónde está dentro de la Biblia. Usted la busca aquí en la concordancia y le va a decir esa palabra específica en cuántos textos aparece y ahí usted la busca, ¿no? Si usted quiere buscar, crear un tema, porque voy a hablar del amor, busca la palabra amor y aparecen todos los textos donde aparece la palabra amor, aparecen los textos aquí y le da esa facilidad para usted elegir un buen material. Eso hace una concordancia, ¿no es cierto? Después tenemos un diccionario bíblico para poder tener una comprensión mayor de algunas palabras, de algunos, hay diccionarios históricos muy importantes que le explican algunos conceptos, ¿no es cierto? Un manual bíblico son libros que tienen le dan un panorama completo del libro de la Biblia, de un libro de la Biblia en forma. Entonces hay manuales que tienen toda la Biblia, van el Génesis, Éxodo, Levítico, quién lo escribió, cómo lo escribió, y eso a usted le sirve mucho para desarrollar comprensión basada en el libro de la Biblia. Y como sexto, también un comentario bíblico exegético, puede ser en un tomo. Bueno, la gran mayoría de los comentarios bíblicos exegéticos vienen en tomos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y aquí viene un análisis exhaustivo, inclusive en algunos casos palabra por palabra, así que son libros bien gorditos. No son material barato, hermanos, hay que decirlo, menos en nuestro país, pero si nosotros hiciéramos un esfuerzo entre todos, pudiéramos eventualmente tener una biblioteca básica. Ahora, todos estos son libros, materiales que usted puede comprar en una librería cristiana, pero hay un material, ¿no es cierto? Porque hoy día también tenemos, todo esto ha llegado a la computación, a las herramientas computacionales. Y hay una herramienta que es muy buena, que yo la recomiendo, ¿no es cierto? Que yo también la uso, que es la Eastword. La Eastword, ese es y que algunos de ustedes ya la tienen en su computador, y es un material ideal para trabajar usando el computador para el estudio bíblico. Aquí yo le pongo la imagen de la Eastword, nada más. Ahí usted tiene, por un lado tiene la Biblia, tiene el comentario bíblico, tiene diccionario bíblico y tiene las palabras en griego. O sea, todo lo tiene aquí, y no solo una Biblia, usted puede tener varias versiones de la Biblia guardadas aquí en su material. Esta es la imagen que tiene para Mac. Hay para Windows. Bueno, para Mac hay que decirlo, los que tengan Mac, la Eastword tiene un costo, hay que pagarla. Pero no sé por qué, en Windows es gratuita. Y tiene más herramientas para Windows, porque en Windows inclusive usted va a encontrar los mapas. Ya tiene mapas, tiene un montón de otras cosas, los mapas que traen las Biblias, tiene varias Biblias de estudio, lo mismo esta. Son materiales que yo le recomiendo. Ahora, si usted quiere instalarla, yo la tengo el guardado en un pendrive, todo el soporte, no sé, la plataforma y todo eso. Usted me la pide, yo se la voy, se la instalo, amén, y para que podamos tener un año de estudio bíblico con esta herramienta, por lo menos, con esta podemos empezar, ¿ya? Y usted puede empezar a desarrollar un estudio bíblico dinámico allí en su casa de manera personal. Entonces, quiero simplemente terminar con
Estoy volviendo para atrás para llegar a lo que yo quería. Salmo 119, 18. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu palabra. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley o las maravillas de tu palabra, las maravillas de la Biblia. Abre mis ojos. Y vamos a terminar pidiéndole eso al Señor. Y ya la próxima semana vamos a comenzar con los métodos propiamente tal. No vamos a estudiar los 12 métodos. Vamos a partir la próxima semana con el método devocional. El método devocional tiene una particularidad que es el método más simple y más cortito de hacer y usted lo puede desarrollar todos los días. Esa es la idea, de que usted pueda generar su devocional diario basado en este método, que es muy simple de captar y que no le va a ocupar más de minutos, solamente unos 15 minutos a lo más, ya cada día, para ir desarrollando un estudio sistemático. Interesante. Así que sobre eso vamos a estar estudiando la próxima semana. Y ahora entonces agradezco al Señor este tiempo que usted ha dejado. Ya con esto terminamos y le damos la gloria al Señor. Amén. Vamos a orar para concluir. Y puede usted abrir su micrófono. Vamos a despedirnos de los hermanos que están a través de Facebook. Les damos las gracias por seguirnos ahí a través de Facebook y les dejamos invitados el próximo jueves. Continuamos entonces con los métodos de estudio bíblico. Avísele al resto de los hermanos para que se vayan conectando cada jueves. Amén. Que el Señor les bendiga a todos los hermanos que están por Facebook. Les decimos adiós. Que el Señor les bendiga. Amén.